Biblia en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a terminar nuestra serie. Estamos viendo la serie. Muchísimas gracias a Silvino, que estuvo compartiendo la semana pasada. ¿Los trató bien, Silvino? Sí. Bueno, él los trata bien, yo los trato mal. Amén. Alguien tiene que darles pedradas. Ese soy yo. Romanos capítulo 12, abre tu Biblia. Si puedes conmigo, vamos a estar leyendo Romanos capítulo 12. Terminamos nuestra serie, la guía para desarrollar el carácter cristiano. Estamos viendo la guía para desarrollar el carácter cristiano. Hemos visto que la salvación es gratuita, hemos visto que la salvación es un regalo de Dios, hemos visto que la salvación es algo que no merecemos, pero por eso es la gracia, es un regalo. Que no tienes que hacer nada para merecer el regalo, pero que sí muestras que eres salvo por medio de tus acciones, por medio de tu estilo de vida. No podemos decir que somos cristianos si no nos manifestamos. Cualquiera puede decir que es cristiano. Ahora que fui a México, tuve la oportunidad de compartir mi fe, y en una de esas que estaba hablando, una persona me dijo que era cristiano. Yo un tiempo fui cristiano, me dijo. Y los que me conocen seguramente sabrás que no le dije, ay, qué bueno que fuiste cristiano. Oye, qué alegría, qué gusto me da que fuiste cristiano. No, yo le dije así la verdad. No, nunca fuiste cristiano. Esa es la verdad, no fuiste cristiano. Asististe por un tiempo a una iglesia cristiana. Es diferente. Todo aquel que es cristiano y se acabó. Nada de que hoy soy cristiano, mañana no. O aquellos que dicen que vienen a la iglesia el domingo y soy cristiano, pero de lunes a sábado no soy cristiano. Eso no es cierto. Son oidores de la palabra de Dios y son personas que asisten a una iglesia cristiana. Muy diferente. ¿Cuál es la diferencia entre Satanás y los cristianos? Que y lo digo por fe, los cristianos conocen la Biblia y también Satanás. Lo digo por fe del lado de los cristianos. Amén. Que leen la Biblia a diario, conocen la Biblia, etcétera, etcétera. Pero Satanás no la pone en práctica. Los cristianos sí, por fe. Por fe lo digo y lo declaro. Que predique Silvino, van a decir. Y vamos hoy estamos viendo capítulo 12 de Romanos. Vamos a leer la nueva versión internacional. Y estuvimos hablando, antes de llegar a la última parte de Romanos, capítulo 12, estuvimos viendo 3 enseñanzas acerca del desarrollo de nuestro carácter cristiano. Estuvimos viendo cómo podemos desarrollar nuestro carácter cristiano dando amor fraternal. La segunda parte, la segunda enseñanza fue acerca del área espiritual, cómo podemos mostrar o desarrollar el carácter cristiano en el área espiritual. La semana pasada estuvimos viendo cómo desarrollar nuestro carácter cristiano en el área cotidiana, ¿verdad que sí? Llévense el DVD, llévense la enseñanza, está muy bueno, Silvino está ahí, así de que se lo pueden llevar. Y hoy vamos a estar hablando, vamos a terminar este versículo en el capítulo 12 de Romanos, con la cuarta parte que se llama Actuando contrario al mundo. Así es como se llama. Terminamos nuestra serie, Actuando contrario al mundo. Actuando contrario al mundo. Y vamos a ver Romanos capítulo 12, vamos a ver 4 versículos. Actuando contrario al mundo. El mundo, hay 3 cosas que podemos hacer con referente al mundo. Al mundo se le ama al mundo como las personas, tenemos que amar al mundo. La segunda cosa que hacemos con referencia al mundo es caminar por el mundo. Tienes que caminar, recorrer el mundo como tierra para compartir las buenas nuevas de salvación. Y la tercera cosa que se hace con referente al mundo es aborrecer al mundo. Y aborrecer al mundo en el aspecto de lo espiritual. Nosotros somos una iglesia culturalmente igual al mundo, espiritualmente contraria a ellas. ¿Ok? Entonces, 3 cosas que hacemos con referente al mundo. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Jesucristo, tenemos que vivir contrarios al mundo. Porque si vivimos y hacemos lo mismo que las personas no cristianas, entonces no existe una diferencia. No podemos decir, pues yo soy diferente porque Cristo está en mi corazón. Y la verdad es que no, si estamos viviendo de la misma manera. 4 versículos que seguramente ya los leíste. Algunos ya deben de estar subrayados en tu Biblia. Si no, la puedes marcar en esta tarde. Versículo 17, Romanos capítulo 12, versículo 17, nueva versión internacional, dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, Pablo dice, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos.
Versículo 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, versículo 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Bájale poquito al micrófono, por favor. Versículo 21. No te dejes, y este versículo debe estar marcado en tu Biblia. Si todavía no has memorizado uno en esta semana, este puede ser el bueno. Si todavía no has leído la Biblia en esta semana, este pasaje puede ser bueno. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Lo voy a volver a leer. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. El apóstol Pablo les está escribiendo a los romanos y les dice lo siguiente. Estos 4 versículos lo que nos está enseñando es acerca de nuestro carácter y nos está enseñando acerca de cómo debemos nosotros relacionarnos con los no cristianos o con aquellos que son nuestros enemigos, si lo podemos decir de esta manera. El apóstol Pablo nos está diciendo la manera en como nosotros, como creyentes, nos tenemos que relacionar con aquellos que no lo son. Y en el carácter está hablando del enojo. Está hablando del enojo. Estos 4 versículos está hablando del enojo. Dice, no pagues mal por mal. Cuando alguien te trata mal, si tú te enojas, entonces vas a actuar de la misma manera. También les vas a querer pagar por mal. Dice, al contrario, tienes que esforzarte por hacer el bien delante de los demás. Si tú estás enojado, si yo estoy enojado, lo último que quiero es hacerle el bien a la persona que me hizo el mal. ¿Cierto? A todos nos pasa. Dice, ¿sabes qué? Tienes que esforzarte en cuanto esté de tu parte por tener paz con los demás. No, pero si me la hizo, ¿por qué le tengo que ir a pedir perdón? ¿Por qué tengo que ponerme en paz con esa persona? Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer yo? No queremos tener paz con ellos. ¿Y sabes por qué no lo hacemos? Porque estamos enojados. Y si estamos enojados, el enojo entonces se convierte en orgullo. Y si soy orgulloso, entonces yo no puedo ir a pedir perdón, yo no puedo tener paz con los demás. Y el apóstol termina diciendo lo siguiente, ¿sabes qué? Cuando una persona te haga un mal, cuando tu enemigo te trate mal, y aquí es medio lógico, ¿no? Pocas veces tus enemigos te van a hacer un bien. Cuando tu enemigo te haga un mal, el apóstol dice, en lugar de que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio dice, ojo por ojo, diente por diente. En el Nuevo Testamento dice, ¿sabes qué? Cuando alguien te trate mal, tú le tienes que dar bien. Tienes que darle de comer, tienes que darle de beber. Y termina el versículo 21 y dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Cuando tú y yo estamos enojados, casi siempre queremos pagar con la misma moneda. Cuando tú y yo estamos enojados, casi siempre queremos pagarle a los demás como nos tratan. Y la excusa más barata de todos los creyentes que decimos, también tengo derecho a bajarme de la cruz por 5 minutos. También yo tengo derecho a pecar. Si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? Y eso se trata, hermanos, de la palabra de Dios, de la manera en cómo nos debemos de relacionar con las otras personas. Porque al final de cuentas, recuerda que tú y yo somos hijos de Dios, recuerda que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y somos la luz de este mundo. Pero una pregunta, cuando alguien te trata mal, llámese cristiano o llámese no cristiano, cuando una persona te trata mal, y tú reaccionas de la misma manera, entonces los dos son iguales. No podemos decir, pues yo sí voy a la iglesia, o yo sí leo la Biblia, o yo sí tengo a Cristo en mi corazón, porque estamos actuando de la misma manera. Algo y me cuesta mucho trabajo hacerlo, tengo varios estándares de vida, y uno de ellos es, yo no me voy a bajar al nivel de una persona que me trate mal. Porque si yo reacciono mal ante ti, que me tratas, entonces vamos a ser igual. Y nosotros como seres humanos es bien común que siempre estamos viendo los errores de los demás. Es bien común que siempre estamos viendo la paja en el ojo ajeno, pero no vemos nuestra viga. Quizás no te ha pasado a ti porque ya eres santo, eres apartado. Pero hay gente que sí empieza a criticar y a juzgar lo que los demás hacen, y no nos vemos a nosotros mismos, no entendemos nuestros errores. Es más, habemos personas que, como lo compartió Silvino en el último pasaje, nos creemos la última Coca-Cola del desierto, creemos que lo sabemos todo. Y Pablo dice, no se crean que lo saben todo,
No se sientan orgullosos. Siempre hay una persona que sabe más que tú, siempre hay una persona que tiene más que tú, así que lo siento, no te creas el número uno. Y Pablo en estos pasajes nos dice, hermanos, tenemos que hacer algo. Tenemos que dejar que el enojo nos domine y nosotros usar lo que llamamos el dominio propio, que es lo que Dios nos ha dado. Sabes que el enojo en sí no es malo, pero sí es malo la reacción que tú tienes al enojo. Algunos decimos, pues a mí se me mete el Espíritu de Jesús cuando se enojó en la iglesia, aventó todas las puertas, todas las cosas. Es lo único que se nos mete de Jesús. Los demás ya no. El perdonar, el ayudar, el no ver a los demás sus errores, eso se nos pasa por aquí. No pagues mal por mal. Estaba hablando con una persona que me comentó que la iglesia donde iba cambió de iglesia. Y me dijo, no, yo cambié de iglesia. Le dije, muy bien. Me dijo, es que estuve viendo unas cosas raras en los pastores. Dije, qué raro, ¿verdad? Casi nadie ve cosas raras en los pastores, ¿verdad? No sé por qué me lo dices a mí. Y bueno, y me dijo, no, es que estuve viendo unas anomalías, estuve viendo unas cosas que no me gustaron, opté por irme de la iglesia. Le pregunté, ¿fuiste a hablar con el pastor? ¿Fuiste a decirle lo que estabas viendo? No, ¿por qué no? No, es que no me quería meter en más problemas. Pues como dijo aquel, por personas como tú, habemos gente como yo. Si tú ves que hay un problema, y estoy hablando no solamente dentro de la iglesia con el pastor, pero cualquier problema que tú tengas, si no vas y lo confrontas, entonces no te quejes, Andrés. No te puedes quejar, porque tú estás siendo parte del problema. Si tú ves algo que está mal, entonces tienes todo el derecho de ir a aclarar. Y sabes que los chismes se hacen por falta de aclaración. Es que dijeron, es que vi, es que me imaginé. Dije que no iba a tirar pedradas hoy, que venía agradecido porque regresé con bien. La Biblia dice lo siguiente, dice, no paguen a nadie, versículo 17, no paguen a nadie mal por mal. Y es a nadie. Porque algunas personas nos caen bien, nos hacen mal, y entonces, como me cae bien, entonces no le pago mal por mal. Pero la persona que no me cae tan bien y me hace cosas malas, entonces a esa sí le puedo pagar mal. Acabo que el sentimiento es mutuo, le caigo mal, me cae mal, entonces estamos tablas, estamos a mano. Y aquí la Biblia dice, no tienes que pagar a nadie mal por mal. Algo bien interesante es que la Biblia nos menciona y nos enseña que la paga del pecado es muerte. Que cada vez que tú y yo hacemos algo para Satanás, entonces él nos paga con mal. Todos pagamos de alguna manera. Pablo le dice a los romanos, no paguen mal por mal. Porque cuando tú y yo pagamos mal, cuando alguien nos hace algo mal o algo malo, entonces estamos actuando igual que Satanás. Entonces estamos actuando igual que los no cristianos. Entonces estamos actuando igual que el mundo. Y se trata de que tú y yo actuemos contrario al mundo. Y Pablo nos dice las cosas que no debemos hacer y nos dice las cosas que sí debemos hacer. Es muy normal y es muy común que cuando alguien te trata mal, entonces tú tengas ganas de ahorcarlo. Es normal. Y ahorcarlo es piropo. Es muy común que cuando una persona te está insultando, te está maltratando, y peor aún que si es injustamente, te den ganas de enviárselo al Señor. Eso es muy normal, es muy común. Pero ¿sabes qué? Cualquiera puede tener ese mal pensamiento, cualquiera puede tener ese mal deseo. Pero los que somos cristianos, los que somos creyentes, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos entender lo siguiente. Si Dios a mí no me paga mal por el mal que yo le hago, ¿por qué yo sí lo tengo que hacer con los demás? Yo lo he dicho, algunos de nosotros nos creemos mejor que Jesús porque Jesús oraba, muchos de nosotros no oramos, o de los que están viendo el DVD, perdón, no oramos. Muchos de nosotros nos creemos mejor que Jesús porque Jesús perdonaba las ofensas. Y cuando alguien nos ofende, es que ¿qué se cree? Es que porque a mí ya me agarró de su manquito, piensa que yo porque soy cristiano me tengo que dejar. No, también tengo derecho a defenderme. Y algo bien interesante que el Señor me ha mostrado lo siguiente: cada vez que una persona me trata mal, cada vez que una persona, y se siente feo, te incomoda cuando alguien habla mal de ti. Cuando hablan bien de ti, nos pavolarreamos, ¿verdad? No sé si es palabra, ya me la inventé, pero nos sentimos anchos. Pero ¿qué cuando hablan mal de ti?
¿Y quién te dijo eso? ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Cuando una persona viene y habla y te dice, fíjate que andan diciendo esto de ti, que a veces lo quieren hacer por buena onda, porque te quieren, en verdad nada más te están metiendo intriga y cizaña. ¿Quién te dijo? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Y te tratas de defender. Algo que Dios me ha enseñado lo siguiente, ¿sabes qué? Si tu familia no te pide explicaciones, ¿por qué se la tienes que dar a los demás? Y al final de cuentas, por más de que trates de explicar a todo el mundo, con nadie vas a quedar bien. Y algo bien importante, cuando eso te esté sucediendo, tienes que entender, primero tengo que correr a Dios. Y una vez que tú corres a Dios, le dices, fíjate, a Dios sí le puedes decir lo que tienes ganas, Señor, si de por mí fuera, Señor, te lo mando. Pero en oración tienes que hablar con Dios. Si de por mí fuera, Padre, yo ya hubiera corrido. Señor, me da coraje que me digan esto, me incomoda. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué vas a hacer? A Dios sí le puedes decir. ¿Y sabes qué te va a responder a Dios? ¿Cómo crees que me siento yo cuando tú haces algo igual? Y vas a llegar con ganas de, Señor, oramos que caiga fuego del cielo y que los consuma. Señor, puedes enviar las plagas que les aventaste en el Antiguo Testamento. Hoy en día, tú no cambias, Padre, tú lo puedes hacer. Tú eres todopoderoso, yo tengo fe que lo puedes hacer. Y llegas así bien salsa con Dios a pedirle que haga tu justicia, porque tuya es la venganza, Señor. Tú me vas a vengar, Señor. Y después de que estás orando con esas palabras, Dios te dice, ¿te acuerdas lo que me hiciste esta mañana? Dices, Señor, de eso no estamos hablando. Después de que tú tienes un encuentro con Dios en oración, entonces Dios cambia tu manera de pensar. ¿Sabes de que hay personas cristianas que porque hay gente que te trata mal y que le pides a Dios que tome cartas en el asunto, pero lo haces con maldad? ¿Les ha pasado a ustedes o nada más a mí? Cuando alguien hace algo mal, pero yo voy al cielo y tú no. Cuando alguien te está haciendo cosas malas, entonces tú te enojas. Y estos 4 versículos nos enseñan la siguiente cosa. Tú tienes que tener dominio propio de las circunstancias. No puedes reaccionar igual que los demás. Porque cuando accionas igual que una persona cristiana, entonces no puedes decir, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No puedes decir eso. No puedes decir, yo soy lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desea el mal a los demás. Y ahí es cuando la gente no cristiana nos dice, pues para ser como igual que tú, mejor me quedo como estoy. Recordémonos que Dios nos ha hecho la luz de este mundo y recordémonos que Él nos ha capacitado por medio de su Espíritu Santo para poder aplicar su palabra. Fácil, en verdad que fácil quizás no puede ser. Porque cuando alguien te trata mal, sí te dan ganas de darle los 5 mandamientos o los 10 mandamientos de una vez. Sí te dan ganas de decirle hasta de lo que se va a morir, porque somos humanos. Pero una cosa es las ganas que te dan y otra muy diferente la que estás cuando tú reaccionas. La tentación no es pecado, la tentación se vuelve pecado cuando tú caes en ella. ¿Cómo nosotros podemos lograr que cuando te hacen mal, tú no pagues mal? ¿Cómo podemos nosotros lograr tratar de estar bien con los demás cuando los demás no quieren estar bien contigo? ¿Cómo podemos darle a tu enemigo, a alguien que te está robando, no sé, es bien común aquí en Estados Unidos que vas a la fábrica donde trabajas, llevas tu comida y luego sales y tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo se adelantó, se comió lo que llevabas para tu lunch. Y dices, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Dónde está mi comida? Y algunos nos queremos defender por un plato de frijoles. ¿Quién se la robó? Bola de rateros. Es verdad que te lo robaron. Pero la Biblia dice lo siguiente, cuando alguien te robe, dale aún más. Eso es imposible con tus fuerzas. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, entonces entiendes, yo puedo amar a los demás. Cuando una persona te insulta, te dan ganas de regresarle el insulto, es verdad. Pero cuando te quedas callado y dejas que Dios obre, entonces ahí ves la mano del Todopoderoso cuidarte y protegerte. Por favor, no seas la persona que paga mal, porque ojo por ojo, diente por diente. Porque al final todo lo que cosechas es lo que siembras vas a cosechar. Tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice. Primera cosa que tenemos que hacer, no pagues mal por mal. ¿Cómo podemos nosotros no tratar mal
¿O cómo podemos quedarnos callados cuando los demás nos están insultando? Entendiendo que la vida del Señor Jesús fue muy parecida a ello. Te voy a dar algunas cosas que me gustaría que viéramos en este pasaje. Y la primera cosa es lo siguiente: no pagues con mal por el mal que te hacen. No pagues con mal por el mal que te hacen. No pagues con mal por el mal que te hacen. Pablo nos da una instrucción y nos da un consejo. Y si a ti te ha pasado que te han hecho un mal y tú has pagado con la misma moneda, te sientes mal, te incomodas, y las consecuencias son difíciles y las consecuencias son malas, son negativas, al punto que dices, mejor no lo hubiera hecho. Y cuando está hablando de estos pasajes, está hablando del enojo. Y hay dos cosas, dos momentos en que no debemos de tomar decisiones, ni cuando estás bien feliz, ni cuando estás bien enojado. Por causa del enojo, muchas cosas negativas pasan a nuestra vida. Por eso Dios nos dio el dominio propio. Cuando estés enojado, algo que tienes que hacer es calmarte, respirar, contar hasta 20 si es posible, y dejárselo en las manos de Dios. Pablo le dice en el versículo 18, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La segunda cosa que vamos a ver son 5 puntos. La segunda cosa, esfuérzate por hacer el bien a todos. Esfuérzate por hacer el bien a todos. Y cuando hablamos de esfuérzate, estamos hablando de pagar un precio para que lo hagas. Cuando hablamos de esforzarnos por hacer el bien a todos, estamos hablando de que yo quiero pagar un precio, de que yo quiero ir más allá de mis fuerzas para hacer el bien a todos. Y hacer el bien a todos significa mostrar lo que Dios ha hecho en tu vida, y significa mostrar que tú eres diferente a los demás. ¿Qué pasa cuando estamos viendo a las personas? Hay algo bien interesante, que muchos de nosotros, por estar viendo a las personas, no vemos a Dios. Es que esa persona me trató mal, es que esa persona no me quiere hablar, es que esa persona me ignoró, es que esa persona dice que es cristiana y mira cómo actúa, es que esa persona va a la iglesia y mira cómo es conmigo, es que esa persona... Estamos viendo a las personas en lugar de ver al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y por causa de las personas, entonces no estamos viendo a Dios. Y mucha gente se va a quedar, no va a entrar al cielo por estar viendo a las personas. Pero cuando tú pones tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, entonces no ves a la gente. Y cuando vienen a decirte, fíjate que esta persona está diciendo esto, vamos a orar por ella. Porque tu mirada está en Dios. Te tienes que esforzar por hacer el bien. Número 3, trabajemos por tener la paz con los demás. Trabajemos por tener la paz con los demás. Trabajemos por tener la paz con los demás. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con los demás. Y este es un punto bien interesante, porque hay ocasiones en que las otras personas, la gente alrededor de ti, compañeros de trabajo, vecinos, familiares o amigos, a veces no quieren estar en paz contigo. Pero dice Pablo, si es posible, a veces no vamos a conseguir nuestro objetivo de estar en paz con los demás. Pero aquí Pablo nos dice, y el consejo que nos da, en cuanto esté de tu parte, tú esfuérzate por estar en paz con los demás. En otras palabras, como Pilatos, lávate las manos. Yo fui, yo le pedí perdón, yo fui, yo le regresé lo que me prestó, yo fui, yo le quise ayudar, yo fui, yo hablé con ella del problema, yo fui, yo encaré este problema, yo lo hice, por lo tanto, ya no queda de mí. Si las otras personas no quieren tener paz contigo, ya no es problema tuyo. Esto es muy, pero muy parecido a hablar de Jesucristo, compartir el evangelio. La Biblia nos dice, el mandato es ir y hacer discípulos. El mandato es ir y compartir el evangelio, pero no es convertirlos, porque según en Hechos, el Espíritu de Dios y Dios es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Por lo tanto, mi labor es compartir el evangelio. Si la persona acepta, gloria a Dios. Si la persona no acepta, voy a orar por él, voy a seguir invirtiendo mi tiempo, voy a seguir compartiendo la palabra, pero no me debo de asustar o de pensar, no lo hice bien. ¿Para qué voy a compartir el evangelio si no aceptan?
En cuanto de nuestra parte está, compartamos el Evangelio y Dios es el que les da el convencimiento, el Espíritu de Dios, el que les dice, es el momento de que acepte la salvación. Tener en paz con los demás es lo mismo. Es yo voy y yo actúo según la conciencia que Dios me ha dado y según lo que el Espíritu Santo me pone que hagamos. Muchos de nosotros, por causa del enojo, no queremos tener paz con los demás. Muchos de nosotros el enojo se vuelve orgullo y dice, ¿sabes qué? ¿Para qué le voy a pedir perdón? Ya me va a decir que no. ¿Para qué le voy a pedir perdón si de todas maneras no va a cambiar? ¿O por qué voy a perdonar yo? Y en muchas ocasiones queremos reaccionar como lo hizo Pedro cuando se encontró al Señor Jesús y le dice, Señor Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces, Señor? Pedro diciendo, yo soy grueso. Yo perdono hasta 7 veces. Yo me sé la ley, yo sé lo que tengo que hacer. Yo puedo perdonar hasta 7 veces. Y el Señor Jesús dice, hasta 70 veces 7. Una misma ofensa a una misma persona. Si por ahí te ha pasado el que por qué yo tengo que pedir perdón, por qué yo siempre soy el que tengo que ir a poner la paz, si por ahí te ha pasado el por qué soy el que tengo que doblegar mi orgullo, por qué yo soy el que tengo que estar poniendo paz siempre, es porque el Espíritu de Dios es en ti, porque tienes una madurez cristiana y porque tú puedes poner paz con los demás. Si por ahí la gente no te quiere hablar, si por ahí la gente te sigue tratando mal, si por ahí la gente sigue hablando mal de ti, pero tú ya compartiste, ya arreglaste la situación, entonces delante de Dios estás bien, ya cumpliste con tu labor. En cuanto esté de su parte y si es posible tengan paz con los demás, pero tienes que poner de tu parte. No asumas cosas. No digas, pues él no me va a perdonar, no va a cambiar, ¿para qué lo hago? Porque entonces estás pagando mal por mal. Y estás actuando igual que los que no tienen a Cristo en su corazón. Y estás actuando como aquella persona que paga con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Me están escuchando todavía o ya se durmieron? Amén, ¿todavía están aquí? ¿Ok? Versículo 19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La cuarta cosa que debemos de trabajar es no ser vengativos. No seas vengativo. Yo soy muy honesto con ustedes, a veces abuso de mi honestidad. Trato de ser muy transparente. Y digo, cuando una persona nos hace algo mal, comienzas a maquinar las cosas que pudieras hacer en contra de ella. Pero espérate, no decimos nada. Y los que somos muy calladitos somos los más peligrosos, ¿ok? ¿Qué tienes? Nada. Pero no queremos hablar porque estamos pensando y no tenemos la capacidad de hablar y pensar al mismo tiempo lo que queremos. Por eso mejor me quedo, espérame tantito. Es que el Señor me está hablando. ¿Qué Señor? Aclarando, ¿qué Señor te está hablando? Y estás pensando la manera en cómo te puedes desquitar. Estás pensando en la manera en cómo puedes tú hacerle mal a esa persona. Y cada uno de nosotros en alguna ocasión lo hemos hecho, nos hemos vengado, o ahora como cristianos hemos querido tomar venganza. Y si por ahí te ha pasado que has tomado venganza, si el Espíritu de Dios mora en ti, verdaderamente te has sentido mal. Si el Espíritu de Dios verdaderamente mora en ti, entonces no vas a poder disfrutar cuando alguien le haga algo, cuando le pase algo mal a esa persona que pensaste que era tu enemigo. Testimonio de una persona en su trabajo, una gente la trataba muy mal y siempre pedía oración. Que Dios haga algo, que Dios haga algo, me trata muy mal, es muy mala conmigo, ya no sé qué hacer, no quiero dejar mi trabajo, me trata muy mal, pero vamos a orar, que Dios haga algo, que Dios haga algo, que Dios haga algo. Esa persona le cayó una enfermedad muy fea. Yo por dentro, yo no pude decir como, Dios contesta la oración, o, ay, qué bueno, pero esa persona sí lo dijo. Yo le dije, no te metas conmigo porque Dios está de mi lado. Ese es un arma de doble filo, porque por ahí tú estás pidiéndole a Dios, Dios, por favor haz algo. Señor, por favor, unas plagas, no sé, Señor, por favor, yo no lo voy a... Y algunos usamos la religión, yo se lo dejo en las manos de Dios. ¿Has visto personas así?
Yo se lo dejo en las manos de Dios, hermano. Aleluya. ¿Pero qué? El plan macabro, llénale la casa de ratas o algo, que la muerde un perro, que se le ponche la llanta, tratas de hacer algo malo. Y algo que a mí me llama la atención es cuando tú y yo tenemos un problema con una persona o hay un enemigo, y cuando tú oras a Dios, al principio estás enojado. Cuando tú oras a Dios, si tu enojo se calma y tu oración ya no es, Señor, por favor, castígalo, o por favor, Señor, haz algo mal. ¿Sabes cuál va a ser tu oración después de que hablas con Dios? Es, Señor, por favor, ayúdame a soportar esta situación. Ayúdame a salir adelante de esta situación. Ayúdame a mostrarle amor. Mi mamá es una persona llena de amor. Mi mamá es una persona que vive al día, que dice, no sé si voy a estar mañana, así que hoy voy a amar. Y mi mamá es una persona que enfrenta al toro por los cuernos. Cuando una persona le quiere dar la vuelta, mi mamá lo busca y le dice, ¿por qué me va a dar la vuelta? Y eso yo le he aprendido de mi mamá. Porque si yo era la persona que pues no me quiere saludar, pues ¿para qué incomodarla? No es cierto, ¿para qué incomodarme a mí? No, pues si no me quiere saludar, para que no se sienta mal, mejor no, para que yo no me sienta mal, por eso mejor le doy la vuelta. Y mi mamá me enseñó lo siguiente, me dijo, no, el que nada debe, nada teme. Si no te quiere saludar, póntele enfrente y sonríele y dile, ¿cómo estás? Sea un hermano, sea un amigo, sea un familiar, hey, ¿cómo te va? Porque nosotros tenemos que aprender que tenemos que amar a la gente y tenemos que entender que somos diferentes a los demás. ¿Sabes de que tú y yo, por más de que una gente nos trate mal, no podemos desearle mal? No podemos decir, Señor, por favor, tú toma venganza de lo que me están haciendo. Porque entonces es también actuar como ellos. ¿Te acuerdas cómo pensabas tú antes de tener a Cristo en tu corazón? Borra esos malos pensamientos. No me estoy refiriendo a eso. Los otros de la venganza. Uy, no, pero vas a ver. Y no podías dormir nada más de estar pensando cómo te ibas a desquitar. Y no podías dormir nada más de pensar, y hasta que lo conseguías, o por ahí ni lo conseguías. Pero te sentías soñado porque dijiste, cuando menos lo pensé, cuando menos me imaginé que le iba a ir mal a esa persona. Y la Biblia es bien clara cuando dice, ¿sabes qué? No busques la venganza. Y cuando está diciendo no busques la venganza, lo que está diciendo es al contrario de la venganza, busca tener paz con esa persona. Muchos de nosotros, por no incomodarnos, no queremos tener paz con los demás. Es que me hizo algo, pues ¿ya hablaste? No. ¿Sabes que una manifestación, o una manera, perdón, como podemos mostrar el amor a una persona, es confrontando la situación? Oye, me dijeron esto, dijiste esto. Oye, me comentaron que tú estabas haciendo esto. Oye, he visto esto de ti. ¿Es verdad? ¿Estamos mal tú y yo? Y eso es confrontar. No tenemos nada. Entonces, ¿por qué no me saludas? Entonces, ¿por qué me haces malas caras? Entonces, ¿por qué me das la vuelta? Si no tenemos nada. Y algunos vivimos mal nada más pensando que la otra gente le caigo mal. Es que seguro que le caigo mal. Y ni podemos dormir nada más de pensar que las otras personas no nos quieren. Pero por lo tanto, la venganza no es decirle a Dios, por favor, castígalo. La venganza es, Señor, protégeme a mí. Ayúdame a amarlo, porque al final de cuentas, recuerda que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Y así como esas personas no cristianas, porque esto es para los no cristianos, no te estoy hablando entre cristianos. Este pasaje nos está enseñando de los no cristianos. Que algunos cristianos actuemos como los no cristianos, ese es otro mensaje. El otro domingo lo hablamos si quieren. Pero este pasaje está hablando para los no cristianos. Y si tú y yo les deseamos el mal, y si tú y yo actuamos mal para los no cristianos, estamos actuando igual que ellos. Y entonces, ¿dónde está que somos la luz de este mundo? Que somos la sal de esta tierra. Vivir en medio de no cristianos, convivir con no cristianos, trabajar con no cristianos, claro que es difícil, claro que es incómodo, claro que es doloroso, porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero recuerda que en algún tiempo así estabas tú. Recuerda que en algún tiempo también tú batallabas con los cristianos. Recuerda que en algún tiempo también tuviste problemas, que mucha iglesia, que el pastor predica mucho, que la pastora canta mucho, que nada más quiere cantar ella, que esto y que el otro, etcétera, etcétera. En otras iglesias, aquí no. En otras iglesias. Cuando no eras cristiano, ¿por qué se ríen? Dicen que cuando se ríen es por la verdad que te está sucediendo. Dicen, no me lo sé. Por lo tanto, no seamos vengativos. No seas vengativo. Y tampoco le desees el mal a alguien. Te digo algo, este pasaje nos está hablando acerca del enojo y de cuando se convierte en orgullo. Antes de criticar,
antes de reaccionar al enojo, mírate en el espejo, lee la Biblia, ora a Dios y pregúntate cómo estás tú. Y pregúntate de qué manera estás viviendo tú. Y pregúntate qué es lo que tú estás haciendo, si estás ofendiendo a los demás. Y algo que a mí me fascina que entendí es, yo no te juzgo, porque sabes que primero no soy Dios. Y si Dios no te juzga, ¿quién soy yo para juzgarte? Segundo, si tú por ahí caes, yo no te voy a criticar, yo no te voy a condenar, porque de gorditas somos, de carne somos, dijeron las gorditas. Y cuando yo caiga, yo voy a querer que ustedes me levanten, que ustedes me apapachen, que ustedes me amen. No que ya lo sabía ese pastor, ya lo sabía. De ahí que nosotros tenemos que entender. Primero, no seamos vengativos. Y lo último, vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. Me atraso un poquito mientras lo terminas de leer. Versículo 20. Dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Y puedes escribir esta cita bíblica, Proverbios 25, del 21 al 22. La está repitiendo Pablo, la está mencionando. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. O, como decimos aquí, mátalos con amabilidad. Esa es una de las cosas más preciosas que tú y yo podemos hacer. Cuando una persona te está tratando mal y tú le respondes con amabilidad. Esa es una de las cosas más hermosas que podemos hacer, porque estamos tratando de actuar contrario al mundo. Estamos tratando de actuar según lo que la palabra de Dios dice. El mundo, si a los enemigos se les trata mal. Pablo nos dice, si tu enemigo te trata mal, tú respóndele con amabilidad y entonces harás que se avergüence de su conducta. Seguramente que a ti te pasó alguna vez, que tú le hiciste un mal a alguien, hablaste mal de alguien cuando no eres cristiano, estoy hablando de tu pasado, o que tú quisiste que le fuera mal a una persona. Y esa persona vino y te trató bien, te habló bien, te saludó bien, te enseñó bien. Ay, ¿cómo te sentiste? Mal. Mal. Es el mismo sentimiento que tienen los demás cuando tú actúas bien delante de ellos. Y no es de merecer, es que no se merece que yo lo trate bien. Tú tampoco te merecías entrar al cielo y Cristo te lo regaló. Tú no mereces las bendiciones que Dios te dio, pero Dios te las da. No es de merecer. Por lo tanto, si Cristo está en tu corazón, también nosotros debemos de tratar a los demás como Cristo nos trata y no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué termina de esta manera? Porque ese era el estándar de vida de Pablo. Pablo decía una cosa, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Pero te digo algo, Pablo, según las escrituras, según lo que tú lees de él en la Biblia, Pablo sí lo sentía, Pablo sí lo vivía. Pablo sí decía, no, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo sí decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo no sé si tú lo puedes decir, para mí es bien difícil cuando ofendo a Dios, cuando ofendo a mi familia, decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cristo ofende a tu esposa? ¿Cristo tiene malos pensamientos? ¿Cristo insulta a los demás? Oh. Entonces, Pablo tenía ese estándar de vida y decía, vence el mal con el bien. ¿Por qué dice vence el mal con el bien? Porque muchos de nosotros queremos vencer el mal actuando de la misma manera. Como las cosas están mal, yo también voy a actuar mal. Es que es la única manera que va a entender, que lo tratemos mal. Y Pablo es bien claro, no, al mal lo tienes que vencer con el bien, porque estamos tratando y vamos a actuar contrario al mundo. ¿Cómo podemos nosotros lograr que esto suceda? ¿Cómo podemos nosotros vivir contrario al mundo? Si es bien difícil cuando alguien que es tu enemigo te trata mal, cuando hay una injusticia. ¿Cómo nosotros podemos primeramente reaccionar contrario al mundo cuando somos humanos, cuando tenemos emociones, cuando tenemos sentimientos y decimos es que no puedo cambiar? La primera cosa que tenemos que hacer es orar a Dios. Y orar a Dios específicamente por eso. Orar a Dios no nada más decir, Señor, gracias por este día, gracias por mi trabajo, protégeme, llévame con bien, ya vine, ya me voy, por los alimentos, amén. No, orar el Señor, esto me está pasando, esta persona me incomoda, no puedo verla a los ojos, no lo puedo ver a los ojos, me está yendo mal, por favor ayúdame a amarlo. Y ¿sabes qué? Cuando tú dejes de orar para que Dios cambie a esa persona y Dios te cambie a ti, entonces Dios te va a cambiar y esa persona automáticamente va a cambiar por ti.
va a cambiar. La segunda cosa que debemos hacer después de que estés pasando por problemas es acudir y pedir ayuda. Pedir ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Pero también pedir ayuda a una persona cristiana. Y lo digo, una persona cristiana, una persona madura. Cuando estés pasando por circunstancias difíciles, llámale. En Casa Adobes tenemos guías, tenemos encargados de jóvenes, tenemos encargados de adolescentes y estamos nosotros como pastores que te puedo decir, puedes acudir a una de esas personas para decir, me está sucediendo lo siguiente, tengo ganas de esto, me está pasando esto, me da coraje esto, y seguramente que esas personas no te van a decir, pues vámonos, ¿de cuánto nos tocan? No te va a decir eso, pero sí te va a decir, vamos a orar, vamos a ayunar si quieres, pero sí te va a decir qué es lo que dice la palabra de Dios. Y si alguno de los guías te dice, no, pues yo te ayudo, entonces vienes a hablar conmigo, por favor. Vienes a hablar conmigo. Es bien importante que puedas acudir a una persona así. Y algo bien importante y bien necesario, hay momentos en que tienes que huir de la tentación. Hay momentos en que tienes que agarrar aire. Si sabes que ahorita vengo, permíteme 5 minutos, porque si no, estos 5 minutos sin Cristo pueden marcar mi eternidad. Cuando estés peleando con alguien, cuando esté un momento difícil, sabes que tienes que huir de la tentación. Si no tienes el dominio propio. Si tienes dominio propio, tú te puedes calmar, puedes estar hablando. En mi trabajo hacemos, la mayoría de ustedes saben, tenemos anteojos, y vendemos lentes. Y un día en una ocasión una señora llegó quejándose que no veía bien. Y comenzó a alzar la voz, y comenzó a gritar, y comenzó a exigir. Y es que yo pagué, y es que yo pagué, y es que yo necesito ver. Y comenzó a levantar la voz. El doctor que la estaba atendiendo, nunca, yo dije, ¿cómo le hace este cuate? Nunca levantó la voz, nunca tuvo una molestia con esa persona, nunca le dijo, ¿sabes qué? Tienes que irte de este momento, o ya no te quiero atender. Nunca, la señora gritaba, se desahogaba, y el doctor bien tranquilo, lo único que le decía, yo te voy a ayudar. Te vamos a dar otro armazón para que puedas estar más cómoda. Te vamos a cambiar los lentes para que puedas ver. Pero es que yo... Y cuando tú estás enojado no escuchas, ¿cierto? Cuando estás enojado no escuchas. La señora quería otro armazón y quería otros lentes. Nosotros te lo vamos a dar. Ponte de pie, busca otro armazón y te hacemos otro lente. Pero es que ¿cómo es posible que estén... Ya te dije lo que tienes que hacer. Te vamos a ayudar. Y la señora se fue al final, se fue contenta, se fue feliz, regresó y comenzó a mandar más gente. Y yo le pregunté al doctor, dije, ¿cómo le haces? Si te estaba insultando, te estaba faltando respeto. Y me dijo, no, aquí yo estoy para ayudar a los demás. Los demás no están para ayudarme a mí, aquí yo estoy para ayudar a los demás. Y cuando tú no puedas soportar que te estén tratando mal, por favor no te pongas al mismo nivel, huye de ese momento. 3 cosas importantes para recordar que tú puedes vivir contrario al mundo. La primera es entender que tú eres una nueva criatura. La primera cosa, yo soy una nueva criatura. Juan 3:3, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo podemos entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, solamente el que nace de nuevo. Y no es volver a nacer físicamente, es nacer espiritualmente. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes que entender, yo nací de nuevo. Yo tengo el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento. Y si tú naciste de nuevo, ya no puedes actuar igual que lo hacías antes. La segunda cosa bien importante, y ahí sí es entender que yo soy una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Primero entender que tú naciste de nuevo, y la segunda cosa es que yo soy una nueva criatura. Y si tú eres una nueva criatura, preguntarte, ¿una nueva criatura actúa igual que antes? ¿Una nueva criatura es la que vive de esta manera? Entonces, examinarte a ti mismo. ¿Y sabes qué? Paremos de orar porque Dios cambia el mundo. Comienza a orar porque Dios te cambia a ti. Y entonces tu mundo va a cambiar. Todos los días recuérdate, yo soy una nueva criatura. Yo no puedo actuar de la misma manera. Ponte rojo, verde, colorado, muérdete la lengua, muérdete los labios, pero quédate callado. No actúes igual que los demás. Recuerda que si tú actúas igual que aquellos, entonces no eres mejor que esa persona. Quizás eres peor, porque tú sabes que hacer lo bueno y no lo haces es pecado. Y la tercera cosa, bien importante, la tercera cosa es entender que yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Juan 17 dice, el Señor Jesús está orando por sus discípulos y les dice, ellos no son del mundo como yo no soy, como tampoco yo soy del mundo. Y si tú no eres de este mundo, entonces entender que no puedes actuar y vivir como los de aquí.
Cuando fui a México esta semana pasada, llegamos a México, al Distrito Federal, y al llegar pasas por migración y te piden tu pasaporte. Mi pasaporte es americano. Mi pasaporte dice que soy ciudadano americano. Mi pasaporte dice que soy del país. Por lo tanto, a México entré como extranjero. Lo de la doble ciudadanía, luego lo enseñamos, luego que lo conozca yo bien. Yo entré al país de México como extranjero, con mi pasaporte americano. Aunque nací en México, hablo el español, como Chile, conozco el DF, conozco Celaya, conozco Guanajuato, conozco bien por allá. Pero mi pasaporte dice que soy americano. Cuando yo estaba en México, una de las personas me decía: Rigo, acabo que tú vas de paso, acabo que tú no eres de aquí, tú vas a Estados Unidos, tú no te vas a quedar aquí. ¿Qué te preocupa si los maestros están bloqueando el Distrito Federal, si están robando, si van a subir porque el IVA lo van a aumentar, los maestros traen un argüende? ¿A ti qué te preocupa si tú vas de paso? Me decían, tú no eres de este país, tú ya eres americano. Cuando me subo para venir al avión, me preguntan, bajo aquí a Estados Unidos y me dicen, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? Vengo de México, y les enseño mi pasaporte americano. Me dicen, pásale. Llenas un papel que te dicen quién te dio el pasaporte. Y si dices que te lo dio México, entonces eres mexicano. Si tú dices que te lo dio Estados Unidos, entonces eres americano. ¿Por qué te digo esto? Aunque mi físico, mi pensar, mi hablar dicen que soy mexicano, con mi pasaporte digo que soy americano, que pertenezco a este país. Aunque tú y yo vivamos en este mundo, aunque tú y yo veamos las cosas de este mundo, aunque tú y yo entendamos las cosas de este mundo, tenemos que entender, no pertenecemos a este mundo. Nuestra visa es cristiana. Nuestra visa dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, somos de Cristo Jesús, y por lo tanto, lo que suceda en esta tierra es de paso, porque nuestra ciudadanía está en el cielo y vamos a entrar a la eternidad por medio de Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie conmigo, por favor. Termino con una oración. Mientras te pones de pie, si es tan amable, cerrar tus ojos por un minuto. Y le pedimos al Espíritu Santo que te diga cuál es el área que tienes que cambiar. ¿Cómo estás con tu enojo? Mientras te pones de pie y cierras tus ojos, ¿cómo reaccionas al enojo? ¿Has tomado malas decisiones porque te has enojado? ¿Has tratado de vencer el mal actuando de la misma manera? Cuando alguien te insulta, te trata mal, ¿cómo has reaccionado? Sabes de que este mensaje no es para hacerte sentir mal, sino más bien para ayudarte a que puedas vivir una vida cristocéntrica que agrade a Dios. Vimos de que no tenemos que pagar mal por mal, que nos tenemos que esforzar por hacer el bien, que en cuanto esté de tu parte tienes que trabajar para tener paz con los demás, y de que a tus enemigos debes de amarlos, debes de respetarlos, hacer a un lado de la venganza. Todo esto solamente es posible con la llenura del Espíritu Santo. Si todos los días tú te despiertas, tú meditas, tú te vas a acostar diciendo, Espíritu Santo, por favor, lléname para vivir contrario al mundo, entonces lo vas a poder lograr. Si no tienes una relación personal con Cristo Jesús, entonces va a ser bien difícil que actúes contrario al mundo, vas a querer vivir igual. Vas a seguir batallando, vas a seguir dándote golpes, vas a tener malos resultados de tus malas decisiones. Pero hoy es un buen día para decirle al Espíritu Santo, por favor, lléname para tomar las decisiones correctas. Levanta tus manos, tú que escuchaste la voz de Dios, tú que dices, escuché la palabra de Dios, entendí la palabra de Dios, que le puedas decir, Espíritu Santo, lléname para vencer el mal con el bien. Lléname para no actuar como los inconversos. Lléname para poderlos amar. Difícil sí, pero imposible no es, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros escuchamos tu palabra, Señor. Y todos aquellos que le hemos entendido, levantamos nuestras manos en señal de que necesitamos ser llenos de ti, de que necesitamos que cambiar y de que queremos que tú quedes bien a través de nuestras vidas, Padre. En esta tarde te pido que la palabra que hemos sembrado sea una buena semilla, Señor, y que todos los que la escuchamos seamos una buena tierra para dar un buen fruto, Padre. Oro para que en esta semana nos des la oportunidad de amar a nuestros enemigos, nos des la oportunidad de pagar con bien al que más nos trata, Señor,
que nos dé la oportunidad de rehusar vengarnos, Padre, y siempre estar viviendo como un estilo como un estándar, un estilo de vida, vencer el mal con el bien, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que podamos vivir contrarios al mundo, Padre, y que tú te glorifiques a través de nuestra vida, Señor. Si alguno de nosotros hemos actuado mal, si alguno de nosotros, Señor, hemos pagado mal por mal, hemos buscado la venganza, hemos criticado, hemos actuado mal, Señor, no hemos querido tener paz por el enojo, por el orgullo, te pedimos que nos perdones, Padre, que nos perdones, porque no solamente te hemos ofendido a ti, sino que hemos ofendido a los de alrededor y afectado también a nuestra familia. Y te pedimos que nos ayudes en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a poder cambiar el enojo por paz, a poder cambiar la ira, Señor, por tranquilidad, y a cambiar el orgullo por humildad, Señor, para que tú quedes bien. Lleva a mis hermanos con bien, cuídalos, protégelos, dale una semana bendecida, Señor, y que tu Espíritu Santo les hable todos los días, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.